Shalom, amados que nos escuchan y nos siguen a través del canal de YouTube Kabbalah Yashua y el grupo de WhatsApp Kabbalah Yashua. Les saludo este domingo 3 de febrero del año 2019, 28 de Shevat del 5779 del calendario hebreo. Esta semana corresponde la Parashat Mishpatim, que significa juicios. Esta parashá en realidad habla de los juicios del alma, no los juicios en el mundo. Estos ocurren de una manera natural, pero son la causa y es el efecto, es la consecuencia, pues, lo que ocurre en el mundo. Pero vamos a entender acerca del alma, porque como todas las parashá esconde secretos muy tremendos que tienen que ver con los juicios del alma. Pero para poder entenderlos tenemos que retroceder un poco y reconocer y entender la estructura de nuestra propia alma. Abraham, el patriarca Abraham, fue el primer converso de la historia. Él fue un alma creada por el Eterno en el primer día de la creación. En el segundo día fue creada el alma de Isaac. Y en el tercer día de la creación fue creada el alma de Jacob. El alma de Jacob somos todos nosotros, todos aquellos que se identifican con las raíces hebreas, con el judaísmo. En realidad no es con una religión o con un tipo de gente, una clase de personas, sino que es un estado de conciencia. Lo vamos a entender a través de los conocimientos más profundos de la Torá, que ellos mismos nos enseñan. De una manera irónica, lo que deberían de enseñar los guías espirituales de las religiones del mundo, lo enseña prácticamente la ciencia, que invierte en años de su vida en el estudio del cosmos, del universo. Desarrollan teorías que ponen sobre la mesa y después nos dicen: este es el Dios en el que tú crees, de esta manera funciona, opera y trabaja en el universo. Entonces vamos a ver cómo hay un paralelismo entre la ciencia y la espiritualidad, es decir, la Torá en sus niveles más profundos, más allá del nivel Shat, del nivel simple que nos muestran las historias escritas ahí. Vamos a comenzar entendiendo que este mundo espiritual llamado el Olam Haba, el Olam Haba es el mundo espiritual o el reino de los cielos, ¿sí? Es un estado de conciencia o de altísima vibración, o como lo pueda entender, mientras que el mundo físico es el Olam Hazé. Aquí tenemos el Olam Hazé. Es el mundo espiritual y el mundo físico. Esta es el alma del primer Adán, que fue creado en el cielo. Yo he explicado que él era una unidad con Eva, quien en realidad era un principio. No tiene nada que ver con un género masculino o femenino como tal, ni nada que ver absolutamente con lo que es la sexualidad. Estamos hablando de un principio femenino y masculino que se desarrolla en todo el universo, en toda la creación, en todas sus formas, a partir de un principio masculino y femenino que después se convierte en positivo y negativo, como en la electricidad, que se convierte en lo bueno, lo malo, en una dualidad. Esta es una ambivalencia, una extrapolación de un polo con otro. Entonces, si podemos entender esto, vamos a entender
lo que vamos a desarrollar. Si el alma de Adán, al tener una caída de esa posición, de ese lugar, produce lo que le llamamos, o le llaman los científicos, el Big Bang, una explosión de su propia alma que salió de aquí, de la presencia del Eterno, en esta forma, y cayó, es decir, murió en el cielo y nació en la tierra. En la tierra tomó un cuerpo físico preparado por el Creador. Por eso dice por una parte allí en la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, no dice al hombre, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Un lugar perfecto y preparado con las condiciones adecuadas para que se desarrollara todo tipo de vida. Entonces, este Big Bang produce la explosión del alma de Adán. Esa explosión que se convirtió en muchas partículas, muchas luces, muchas chispas. Esas chispas o esas partículas son el alma que tenemos nosotros dentro de nuestro primer padre Adán. Por eso, cuando viene Yahshua, el Mesías, le llaman el Adán postrero, el que viene a recuperar y a unificar todas esas chispas o almas fragmentadas. Esas almas que somos nosotros, vamos a ver cómo se recuperó, cómo es que el Eterno en la creación y en la historia hizo este trabajo. De eso se trata este pequeño shidur. Una vez en la tierra, ellos vuelven a tener otra caída, ¿sí? Este principio femenino y masculino ahora comienza en forma de género, es decir, la especie humana. Para recuperar esa alma caída, Dios lo primero que hace es crear un cuerpo, formar un cuerpo, como dice Génesis 2:7, tomó Dios del polvo de la tierra e insufló aliento de vida en su nariz. Es decir, el insuflo de vida venía del Padre, el cuerpo era de la tierra, era del mundo. Y es como surge la especie humana. Después tenía que recuperar el alma, un alma caída, no solamente porque no había cuerpo antes, entonces lo que estaba caído era un alma en el cuerpo de Adán. ¿Qué hace el Padre? Crea una especie humana, pero que estaba incompleta en su conciencia, en la estructura de su alma. En lo que llaman el Mabul, los hebreos, el Mabul es el diluvio. Dicen que ocurrió por ahí 600 años después de Adán. Bien, hubo un hombre que se llamaba Noé. Noé entró en el arca, pero Noé, cuando entra al arca, esto es una representación de cómo el alma entra en el cuerpo. El arca representa el cuerpo físico, mientras que Noé representa el alma. Yo les he dicho que el agua del diluvio representa la Torá, o lo que es el líquido amniótico dentro de una madre cuando está embarazada. Eso representa el agua del diluvio, el Mabul. Cuando bajan las aguas, es decir, cuando se rompe la fuente de las aguas y empiezan a bajar los niveles, de dentro del arca, o sea, de dentro del cuerpo, surge una persona, pero es la metáfora de un alma recién nacida, es decir, un alma nueva, que es el inicio del alma del ser humano. De esta manera podemos entender cómo anteriormente al diluvio esta generación era malvada, era una generación muy mala que tuvo que ser destruida completamente. ¿Por qué? Porque su alma no estaba completa para poder integrarse o elevar su espíritu y acercarse a Dios. Aparte que estaba infestado de
espíritus o entidades negativas, que ustedes ahí lo van a leer en la Torah, que habla de los gigantes, los Nefilim, que surgieron de mujeres humanas y de seres espirituales que se materializaron en este mundo. Entonces era una especie humana deformada, ¿sí? Por eso era degenerada, porque fue absorbida su conciencia, su especie y todo por esas entidades negativas, de tal manera que tuvo que ser exterminada. Tenía las leyes noágicas, las 7 leyes de Noé, principios sumamente sencillos como no matar, no robarse entre ellos mismos, pero lo estimaron en poco y sucedió esto. El Eterno tuvo que empezar una nueva especie a partir de Noé, que era un alma recién nacida, ¿sí? Estamos hablando de la rectificación del Adán caído, pero su alma, no su cuerpo. Empieza entonces una nueva criatura espiritual. Y como he enseñado en otras ocasiones que tenemos 5 niveles de alma dentro de nosotros, que son el alma Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, son 5. Hablamos por lo regular nada más de 3, porque son los que nos empiezan a introducir en la estructura del alma del ser humano. El nivel más alto, que es Yehidá, es el alma que se fusiona con el Padre. El mismo pueblo judío, todo rabino, absolutamente, todo maestro de Israel, por mucha sabiduría que tenga, por muy sabio que sea, va a declarar lo siguiente: no ha existido un alma, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno de los patriarcas, en que su alma se fusione con Dios. Solamente es el alma de Mashiach la que va a lograr esto. Entonces, para no salirnos del tema, vamos a seguir. ¿Cómo se completa la estructura del alma de Noé, o el alma recién nacida después del diluvio que salió del arca? Pues bien, tiene una estructura también. Ahorita lo vamos a ver. Yo he dicho que son 5 niveles de alma, pero comienza con 3. El alma que está del ombligo para abajo, que es el alma Nefesh. El alma emocional, que es del cuello para abajo, es el alma emocional. Y del cuello para arriba, el alma intelectual, es la Neshama. Fue completada ni más ni menos que por los hijos de Noé, estos 3 hijos de Noé que también salieron de el arca. Cam, lo vamos a poner acá. Cam representa el alma Nefesh. Sem representa el alma Neshama. Y Set representa el alma Ruach. La Torah les llama también, o la Kabbalah nos enseña, que Sem es el hijo bueno, le vamos a llamar, ¿sí? Jafet es el hijo mediocre. Porque está en medio, es el alma que está en medio, el alma Ruach. Y Cam es el hijo despreciable, ¿sí? El alma Nefesh es llamado Cam, el hijo despreciable, porque nos enseña la sabiduría de Israel que
no como otras, hay diferentes teorías acerca de esto, que vio la desnudez de su padre, que violó a su madre, etcétera. Otros dicen que violó a su padre y eso fue causa de la maldición. Pues lo que dice el judaísmo, las raíces hebreas y el Zohar, sobre todo el Zohar, explica que Cam castró a su padre, y por eso su padre lo maldijo. Y cuando nosotros escuchamos esto, identificamos entonces inmediatamente el alma animal, ¿sí? El alma animal, el alma baja, que es el alma inconsciente. Así como los animalitos no tienen conciencia, ¿sí? Es el alma baja que pertenece al mundo vegetal, al reino vegetal, mineral. Por eso se le llama el alma baja o animal. No es un epíteto peyorativo o un apodo o una mala palabra, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Entonces, el hijo mediocre es Japet, representa al alma Ruach, porque está en medio de almas salvas. Y Sem, que es el hijo aceptable, ¿no? Se me fue la palabra de Sem, pero que representa la parte buena, pues es el alma intelectual, ¿sí? El alma intelectual. Y de aquí surge pues una palabra que se llama antisemitismo, que no quieren a los semitas que son judíos. Bien, esta es la estructura del alma del Noé que salió del arca, del alma, un alma recién nacida que empezó a tomar forma, empezó a tener una estructura, cosa que no tenía la humanidad antes. Por eso se le llama la generación de Noé. Era un género que carecía de una estructura de su alma, por lo tanto todavía no tenía acceso a un acercamiento al Creador. Lo vamos a ver por qué. Volvemos a poner en el mundo físico al hombre. Entonces viene después Abraham. Viene Abraham. Y aquí vamos a mencionar un dato. El Evangelio de Lucas, el cual es conocido por el mundo cristiano, el Evangelio de Lucas menciona, Mateo, el Evangelio de Mateo comienza diciendo las generaciones de Yahshua, del Mesías, pero comienza a partir de el patriarca Abraham. ¿Por qué comienza con Abraham? 14 generaciones de Abraham al rey David, 14 generaciones del rey David a la deportación en Babilonia, ocasionada por Nabucodonosor en el año 608 más o menos, 607 antes de la era común, y 14 generaciones de la deportación de Babilonia a José, el padre de Yahshua. Entonces se dan cuenta que comienzan las generaciones. Nuevamente viene la palabra generación. La generación de Noé, que ya explicamos, ahora viene la generación de Abraham. Esto quiere decir que Abraham tiene su alma, la estructura de su alma completa, y faltan 2 niveles, me va usted a decir, pero usted dijo que eran 5 y solamente fueron 3 sus hijos. Bien, cuando dice la Torá que le cambió el nombre y le agregó una letra Hei a Sara, a Sarai, se llamaba Sarai, y adquiere una letra Hei, es Sará, y después Abraham le pone una letra Hei, le agrega una letra que es Abraham. Entonces, la letra Hei es la número 5 del alefato hebreo, y el secreto de esta letra es que les agregó esos 2 niveles que faltaban. Es decir, si vale 5, estaba completa la estructura del alma de Abraham.
Por eso, esta alma que fue creada en el primer día de la creación, baja al mundo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, porque nace en Ur de los Caldeos, es decir, Mesopotamia, algo que nos han enseñado en la escuela desde la primaria. Mesopotamia, el día de ahora es Irak. Bien, ahí surgió Babilonia, la Torre de Babel, etc. Seguramente conoció a Nimrod, el poderoso del que habla la Escritura, porque era contemporáneo de él. El padre de Abraham era astrólogo. Ellos tenían esa ciencia de base, conocían perfectamente la astrología. Esto quiere decir que ellos conocían parte del universo. Esto lo vamos a entender ahorita. Se llama Elohim, esta parte de la naturaleza. Elohim es un nombre de Dios, es una emanación, es parte de Dios, pero no es Dios en su esencia más pura, ¿sí? Sino la creación, la que tiene que ver con las leyes, lo que tiene una tendencia a transformarse, ¿sí? Porque la muerte no existe, ni siquiera en ninguna parte podemos ver la muerte. Es un nombre que le damos a un acontecimiento desconocido para nosotros. Bien, Abraham tiene ya la estructura de su alma completa, y como era un alma que venía del cielo preparada para eso, era una vasija, un recipiente. Dios no podía hacer de cualquier ser humano esto, ¿sí? Algo exacto, algo perfecto, porque le dijo que en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando dice todas, aquí Dios no le está pidiendo permiso, ni le está sugiriendo ni nada, porque ese atrevimiento, bien, porque es una generación hasta, como dice ahí, como el polvo, como la arena del mar, o como las estrellas del cielo. Son las generaciones que han surgido en el mundo. A partir de Abraham para acá, todos somos hijos de él, porque tenemos en nuestro diseño de alma una estructura completa que viene de esta primer alma, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy dando a entender? Que Abraham es la rectificación del alma caída del Adán que conocemos nosotros como el del huerto del Edén, el que pecó en el huerto del Edén, en el cielo. Pues Abraham es la rectificación de esa alma. Abraham es la rectificación del alma caída de Adán. Entonces empieza a tomar forma la estructura del alma, pero también la historia de la humanidad, ¿sí? Porque falta todavía en donde entra Mashiach, ¿sí? El judaísmo no tiene su razón de ser, no tendría ninguna lógica, no tendría ningún sentido si no fuera por la presencia de un Mashiach que esperan por primera vez. Nosotros que nacimos en el Medio Oriente, en Occidente, perdón, que nacimos en Occidente, esperamos a un Mesías por segunda vez. ¿Por qué? Es el mismo que estamos esperando ambos. Aquí hay una reconciliación. No es otra cosa que un tiempo diferido, ¿sí? La presencia de Yahshua en el mundo fue la presencia que tuvo a Abraham en su alma, en su tiempo. Cuando viene Yeshua, es de nosotros los gentiles que no tenemos ningún trato con la Torah, que no sabíamos nada de la Torah, que no teníamos ningún acercamiento con esta cultura. Yeshua viene para nosotros en forma de el novio, mientras que para el pueblo judío se presenta el Padre mismo como el esposo, ¿sí? Hay dos relaciones, la relación con el pueblo hebreo y la relación con el mundo gentil. Una es la esposa, una es la novia. Uno es el novio, el otro es el esposo. Es decir, una relación seria,
Bien, entonces seguimos. Una vez que hemos comprendido esta estructura del alma, vamos a ver otra cosa. Shem, dijimos que era el hijo digno, ¿sí? Esa fue la palabra que se me pasó hace rato. Shem es el hijo digno. El Mesías tiene varios nombres, en la Torah. Pero antes de seguir con el nombre del Mesías, déjenme les explico algo. Noah, el nombre de Noé, para nosotros en español es Noé. Noah, en hebreo, se escribe con la letra Nun. La letra Nun. A ver, la voy a tratar de hacer más o menos. Esta es la letra Nun. Y, bueno, primero la letra. Esta representa al cuerpo humano, ¿sí? Porque la yud superior es la cabeza. Este es el tronco. Y este viene siendo el órgano reproductivo, ¿sí? Es una metáfora, ¿sí? Es una pictografía que nuestra mente y nuestra alma van a comprender. Es el cerebro, es nuestra cabeza, es el cuerpo y el aparato reproductor del hombre. Lo que son los pies, lo que serían los pies y las manos, es una ramificación del cuerpo, vaya. Por eso no la menciona o no se escribe una nun con las manitas y con los piecitos, ¿sí? Sino que con la parte que da vida. Entonces, la letra Nun representa al hombre, ¿sí? Y esto es bonito porque la letra Nun, la Nun Sofit, hay 5 letras que en su terminación tienen otro diseño. La Nun Sofit se prolonga por debajo de la línea donde se escriba, ¿sí? La Nun Sofit, una letra final, ¿sí? Hay 5 letras dobles, por eso se le llama final. Nun normal y Nun Sofit, ¿sí? Bien, la Nun Sofit representa a la mujer, por eso es un poco más alargada, no sé si sea por el sexto sentido, pero es un poco más alargada y obviamente no tiene un órgano reproductor externo, por lo menos no se ve. Esto es lo que nos enseña la pictografía de las letras, pero hay más. La letra Nun vale 50. Recuerden, esto es bien importante porque la letra Mem vale 40. Representa el elemento agua. Recuerden que llovió durante 40 días. Y la Mem es la número 13. Es la número 13 en el alefato hebreo, en el orden alfabético. Mientras que la letra Mem, que vale 50, es la letra número 14. ¿Sí? Empiece a encontrar las conexiones, vamos atando cabos, a partir de letras vamos atando cabos, no solamente en la estructura humana, sino en la historia de la humanidad. El diluvio, en el diluvio, la Mem representa el agua, entonces también representa a la Torah, el ser envuelto por la Torah, es decir, el alma y el hombre creados a partir de la sabiduría de la Torah. Después viene la letra Nun, con el que se escribe Noah, que vale 50, que es la número 14. Recuerden que les dije que había 14 generaciones de Abraham a David, de David a la dispersión, de la dispersión a José, el padre de Yeshua. 14, ¿sí? Y aquí son 13. Yo he dicho que las letras son números también, entonces nos están expresando una secuencia, ¿sí? Una secuencia progresiva de números.
Lo podemos entender como el tiempo que avanza en las eras de la humanidad, ¿sí? Bien, el número 50, que es el valor gemátrico de la letra Nun, ¿qué representa? ¿Qué significa? En realidad, este número también hace alusión a las 50 puertas. ¿Cuáles 50 puertas? Es el conteo regresivo que se hace de cada uno de los días a partir de Pesach, de la fiesta de Pesach, que es una convocación sagrada, no es un invento, no es una costumbre, es una fiesta que Dios mismo estableció, la Pesach, que le llama el mundo la Pascua. Bien, estos 50 días es un conteo regresivo de Pesach a la fiesta de Shavuot, ¿sí? En donde no está diciendo otra cosa que es una escalera de ascensión para llegar a la Kedushá, es decir, la santidad, que se identifica en nuestro cuerpo en cada una midot, es decir, una virtud para elevar el espíritu. Lo voy a dibujar porque esto no es muy sencillo, esto de las 50 puertas, pero lo vamos a expresar. Tenemos en el árbol de la vida Keter, Jogma y Binah, y una línea imaginaria que nos separa, porque recuerden que yo he dicho que es una trinidad espiritual, así como hay una trinidad física que es el átomo es una trinidad física en donde comienza la materia, pues hay una trinidad espiritual donde comienza la espiritualidad. Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Este es Malhut. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltó una sefirot que es Yesod. Bueno, como son 7 esferas, 7 sefirot, en cada una de estas, fíjense que dibujamos una línea imaginaria, ¿sí? En donde no vamos a ocuparnos de este mundo espiritual porque estamos ascendiendo nuestra alma. O sea, no podemos estar en este lugar inmediatamente. Es una escalera de ascensión. En cada una de las sefirot vamos a imaginar que hay otras 7 esferas, ¿sí? Otras 7 esferas. Ahí está. Es como un árbol de la vida dentro de un árbol de la vida, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer más rápido. Ahí está. Y aquí también. Son como dimensiones. Un árbol de la vida dentro de cada una de las sefirot. Entonces, si contamos, son 7 por 7, son 49. 49. Y el día de Shavuot, entonces hay una ascensión espiritual que trasciende este mundo físico al mundo espiritual. Y estamos entonces en Binah. Es como la introducción a la fiesta de Pesach, ¿sí? Cuando llegamos a Gesed, que es la sefirot del patriarca Abraham, se abre una puerta, por eso se llaman puertas, son 50 puertas que se van abriendo, y la última es la puerta cúspide, ¿sí? Digamos la última puerta, la que abre esta dimensión. Esta es la puerta que es abierta en Shavuot para que haya una conexión con Binah. Binah es el mundo donde ocurre todo, donde todo existe, En nuestro cuerpo está representado por el hemisferio derecho Binah, o la energía oscura, la materia oscura para nosotros es en nuestro cuerpo, es el hemisferio derecho. Entonces se da cuenta que la letra Nun no es cualquier cosa. La letra Nun del nombre de Noé nos llevó más profundamente a conocer esta dimensión espiritual.
Espero que esto haya quedado más o menos claro, porque necesito regresar a la letra Nun. Vamos a hacer, aquí está la letra Nun, ¿sí? Y aquí es Noah. Cuando leemos Noah al revés, es decir, nada más invertimos las letras, esta palabra quiere decir gracia. Estas dos letras se convierten en una palabra. De Noah pasamos a gracia. Se recuerdan que dice la escritura que Noé halló gracia delante de Dios. No es que Noé era bueno y le cayó bien al Creador, que Noé como hombre le cayó bien a Dios. No está hablando de eso. Está hablando de que Noé nació con esa gracia dentro de él, ¿sí? Con esa gracia para ser el alma, el principio del alma, un alma recién nacida, que se convirtió en Abraham, que Abraham era un alma madura, completa. Por eso se le fue llamado amigo de Dios, ¿sí? Porque conoció a Dios, lo anheló, lo deseó, y de esa manera tuvo una relación con Dios y se le llama amigo. Y después se le da la bendición de que en su simiente sería bendecida todas las familias de la tierra. No es cualquier cosa. Esa bendición no es otra cosa que saber que nuestra alma está completa, está diseñada para buscar al Eterno. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos nada. Cuando viene Yeshua, vamos a entender al Mesías que todavía no acepta el pueblo de Israel, pero que para allá vamos. Y lo vamos a entender con su nombre. Tenemos Yud, Hei, Ba. Este es el tetragramatón, ¿sí? Pero este nombre sagrado de Dios surge de una porción de los salmos. Es el Salmo 72, ¿sí? El Salmo 72, por el versículo 17, dice: Livnei Shemesh Yinon Shemo. Mientras exista el sol, que perdure su nombre, ¿sí? Esto es en español. El nombre es Yinon. Espero que se lea aquí, en esta parte. Por ahí dice Yinon, ¿sí? Livnei Shemesh Yinon Shemo. Yinon se escribe de la siguiente manera, igual. Yud, Nun, Ba, Nun. Pero es una Nun Sofit. Es una Nun Sofit. Y le vamos a poner su valor gemátrico: 10, 5, 6, 5, 10, 50, 6, 50. Lo que quiero que le ponga la atención es a lo siguiente. Dice la escritura que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Esta es una operación matemática la que nos está diciendo la Torá, que Él le puede poner un 0 o 2 ceros o 3 ceros. Por ejemplo, el primer día de la creación no pudo haber sido de 24 horas. Simplemente suena ridículo, no encaja. Pero si a ese 1, al primer día de la creación, le agrego 2 ceros o 3 ceros o 4 ceros, pueden ser 1000 años o 10.000 años o 100.000 años o 1.000.000 de años. Esto ya lo va a definir la ciencia con el tiempo, exactamente cuánto duró el primer día. De esa manera, entonces, ya tenemos una solución a algo que parecía muy confuso. Los primeros o los 7 días de la creación pudieron haber durado miles o millones de años. Lo único que hace falta, pues, es que encajen los tiempos, y que no va a ser tampoco difícil. Le voy a explicar por qué. El universo, a partir del Big Bang, tiene 13.500 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces ya nomás es de que acomoden las edades, cosa que, bueno, a mí no me corresponde porque no soy muy buen matemático ni muy buen científico. Pero
La idea es esta. Se da cuenta de que los valores de cada una de las letras, tanto del nombre Ginon como del nombre sagrado Yud-He-Vav-Hei, las cifras coinciden, ¿sí? Si para Dios 50 puede ser 5, entonces nos damos que tiene el mismo valor. ¿Por qué? También es una regla. No crea que yo estoy borrándole un 0 para que encaje y se acomode a lo que yo estoy explicando. En las leyes del hebreo hay un valor reducido, un valor normal, ¿sí? Lo voy a escribir. Tiene 3 valores, los números tienen 3 valores. Reducido, normal y el otro y un valor final. Son 3. Se me estaba yendo este dato. Los números tienen un valor reducido, que es cuando yo le quito al 10, el valor unitario sería 1, ¿sí? El valor decimal, bueno, pues normal sería el 10. Así que la yud puede ser 1 o puede ser 10, ¿sí? Un valor final. Y puede tener un valor, ¿cómo les diré? De esta cifra matemática que nos da la Torah. Para Dios 1000 años es 1 o 1000. Es decir, le puedo agregar muchos ceros. Entonces esta es una geometría que yo no estoy inventando. Así que son principios no, ni siquiera del judaísmo. Las letras tienen un valor numérico, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a comprender cuando una palabra tiene el mismo valor que otra, se puede intercambiar. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Fíjense, vamos a ir más allá todavía. Vamos a ir más allá. Ya vimos estos valores. Pero también hemos dicho que el Anún es el hombre. Voy a ponerle otro color. Disculpe, lo hago para que se note. Este es el hombre. La letra Nun representa al hombre. La letra Ba, Nun Sofit, perdón, es la mujer. ¿Sí? Si el nombre sagrado es una emanación de la esencia de Dios, es Dios actuando en su esencia. Aquí es el matrimonio emanando la esencia divina, ¿sí? Esto es algo bonito, hay una unión. ¿Qué es la Bab? Yo les he dicho que la Bab es Yahshua, es el Mesías, es el número 6, la que representa el 6. Entonces este es el que unifica, ¿sí? El que unifica las esencias. Y si lo pasamos a otro nivel, entonces también sería positivo y negativo, ¿sí? Es un principio, no estoy diciendo que la mujer sea mala, es el principio de la dualidad, ¿sí? Lo que es arriba es abajo, esta ambivalencia que crea el mundo. Con estos dos principios surge un tercero que va a ser siempre el Hijo, ¿sí? Lo mismo pasa con las esencias de Dios. El mundo celestial, el mundo terrenal, da origen a un hijo. Este hijo es ni más ni menos que el Mesías. Entonces, entendemos estos dos mundos que se van unificando, ¿sí? Lo vamos haciendo de una manera matemática o numérica o a partir de las letras. Pero la idea es esta, que podamos entender que nuestra alma tiene la capacidad de acercarse al Creador. Aquí es en forma de matrimonio, pero es algo que nos enseña el alefato hebreo. Entonces espero que me haya dado a entender con el desarrollo de esta explicación del alma. Es para que usted pueda darse cuenta de que estamos viviendo en unos tiempos
diferentes, sumamente diferentes. No podemos entender la Torá, no podemos leer la Biblia y entender lo que ahí está escrito y creer que de esa manera va a ser, ¿sí? Porque hay mucha simbología, etc. Los dejo con este razonamiento, que el Eterno les bendiga y les guarde.